Hoy vamos a estar meditando en este capítulo 11 y es un capítulo en el que yo he estado personalmente muy interesado todas estas semanas. Y viniendo y pensando en el domingo de resurrección. Y siempre que viene el domingo de resurrección, yo me hago la pregunta, ¿por qué es tan importante que los cristianos piensen en la resurrección o celebren la resurrección? ¿No? Tenemos un día especial para celebrar la resurrección de Jesucristo. Y hacemos de ese día un gran día, ¿no? ¿Qué aspecto práctico, relevante tiene la resurrección? Espero que hoy, después de escuchar este mensaje, puedas ver la importancia, la relevancia de este tema de la resurrección para el cristiano. Llevo varias semanas fascinado por esta historia en la Biblia, la muerte de Lázaro y cómo Jesús resucita a Lázaro y se revela a sí mismo como la vida y la resurrección. Así que lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Vamos a leer la Biblia. Vamos a disfrutar lo que está diciendo esta historia, cómo se revela a Jesucristo tan precioso, tan majestuoso en esta historia. Y luego vamos a ir quizá meditando en algunas formas en las que este tema de la vida y la resurrección es un consuelo y una fortaleza en medio del sufrimiento el que muchas personas están pasando ahorita. Así que vamos a leer esta historia y pausadamente y a ir viendo algunos detalles. Primero, versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Betania, esta aldea que se menciona acá, estaba a 2 millas de Jerusalén. ¿Por qué eso es relevante? Porque mientras más cerca de Jerusalén estaba, Jesús tenía más peligro, corría más peligro de que los líderes judíos quisieran matarle. Y Lázaro, su amado amigo, junto con María y Marta, sus hermanas, estaban en Betania. María, dice el versículo 2, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué interesante las palabras que usa, ¿no? Jesús, aquel que tú amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta frase que se usa acerca de que sea para la gloria de Dios es una frase muy usada por todos nosotros. Sin embargo, y en la Biblia también, sin embargo, en este versículo no se está refiriendo a que surjan acciones de alabanza y de gloria hacia Dios, que esta enfermedad es para que la gente alabe a Dios, para eso es la gloria de Dios, sino que en otro sentido es el que se usa la frase la gloria de Dios, y es cuando Dios es manifestado. Entonces, si quisieras traducirlo de otra manera, es como decir: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la bondad de Dios sea revelada y manifestada hacia todos. Y después dice: para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Otra vez, que su gloria sea expresada, revelada en esta situación. Y yo quiero preguntarte: ¿hay una situación específica en este momento? Quizá con la cuarentena, quizá con tu trabajo, quizá con tu familia, quizá con tu salud, quizá con tu corazón y la forma en la que te estás sintiendo,
que está llevándote por un sufrimiento en el que quizás el propósito de Dios es manifestar cuán glorioso es Él, cuán bondadoso es Él. Y algo que quiero que vean es en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 1:14. Es uno de mis versículos favoritos en Juan, en el que se revela a Jesús. Dice, aquel verbo fue hecho carne, Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es hizo un tabernáculo. Juan está apuntando al Antiguo Testamento cuando ve un tabernáculo y dice, Dios, el Hijo, vino a hacer un tabernáculo en esa tierra que es su cuerpo, su alma humana. Y habitó entre nosotros, hizo un tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está apuntando a Éxodo y como en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Dios manifestaba su presencia, que en hebreo era la gloria Shekinah, ¿no? Esa nube que les acompañaba de día y ese fuego que les acompañaba de noche, esa gloria Shekinah que se posaba en el tabernáculo, dice que vino a habitar entre nosotros de nuevo en la persona de Jesús y vimos esa Shekinah, vimos esa gloria, esa manifestación de Dios. ¿Y qué es esta gloria de Dios? Bueno, Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios le concedió ver solamente sus espaldas, dice, ¿no? Y dice que la bondad de Dios pasó frente a él. La gloria de Dios, a pesar de ser poderoso, santo, majestuoso, en los evangelios, la gloria de Dios es manifestada en su amor y su bondad para con nosotros. Y por eso es que el punto máximo en que se expresa la gloria de Dios es la cruz. Porque ahí vimos cuán bondadoso fue Dios para con nosotros. Así que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Ven lo que sucedió acá? Él se enteró, escuchó que Lázaro estaba enfermo y él decidió quedarse 2 días más. Él decidió quedarse y no irse inmediatamente. Y luego de eso, de quedarse 2 días más, él dijo, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es decir, te vas a poner en peligro. Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Yo sé lo que estoy haciendo. Yo camino en la luz. La luz siempre ha sido una metáfora para el entendimiento de las cosas. Yo conozco los planes de Dios y el tiempo de Dios. Y yo esperé 2 días para ir a donde Lázaro. Y yo sé qué estoy haciendo. Yo no soy como una de esas personas, líderes, rabinos o comandantes de ejércitos que tratan de ver qué es lo mejor y van a tientas y no saben qué va a pasar. Yo camino como alguien que camina en la luz. Todo lo que el Padre ha planeado, yo lo sé. Dicho esto, les dijo después, estos son los planes de Dios. Versículo 11.
Dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él eligió esta palabra dormir, que malinterpretaron sus discípulos, por cierto, para decir lo siguiente: la muerte de Lázaro no es definitiva. En un sentido no es definitiva porque voy a ir a resucitarlo ahorita, pero en otro sentido no es definitiva porque es mío y yo soy la vida. Él nunca puede morir. Y vamos a ver después cómo explica él esto, pero vamos a continuar con la historia. Los discípulos lo malentendieron y le dijeron, versículo 12, entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Recuerden lo que Juan está diciendo en los versículos anteriores. Dice que Lázaro es aquel a que Jesús amaba. Que Jesús amaba a Lázaro. Y dice, ¿saben qué? Él está muerto y yo estoy alegre. ¿Por qué estás alegre? La muerte es horrible. Porque yo sé que esto va a propiciar unas circunstancias en el que Dios va a hacerlos crecer en fe a ustedes. Ustedes van a crecer en caminar con Dios. ¿Y qué es más importante que eso? Me alegro por vosotros, los discípulos, de no haber estado allí con Lázaro y lo hubiera sanado y no hubiera muerto, para que creáis. ¿Y por qué van a creer? Otra vez, porque va a manifestar su gloria y van a ver su bondad y su poder y su autoridad. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, yo sé que vamos a morir, vamos a acercarnos a Jerusalén, hay mucha gente que está molesta con Jesús, nos van a matar a todos. Así que vamos, muramos junto con nuestro maestro. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya llegó allá donde estaba Lázaro. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y vemos siempre a estas dos hermanas, Marta y María. Si recuerdan, la escena más famosa de estas dos hermanas es cuando Marta está afanada trabajando, preparando todo para servir a Jesús, y María está sentada a los pies del maestro escuchándole. Vemos una característica más reflexiva de María, ¿no? Mientras Marta más proactiva, más haciendo cosas. Así que Marta, de hecho, se adelanta y va, dice versículo 20, a encontrarse con Jesús, mientras que María se queda en la casa, la otra hermana se queda en la casa. Versículo 21. Este es el encuentro de Marta con Jesús. Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cómo podrías escuchar tú esto, no? Tienes tu hermano querido que amas, que ha muerto, lleva 4 días que murió. Ya está sepultado. Y Jesús te dice, Él va a resucitar. ¿Qué tal un hermano de la iglesia se acerca a ti y dice, oh, lo siento que murió tu hijo, tu mamá, ella va a resucitar? ¿Qué es lo que piensas tú? Oh, yo sé que ella va a resucitar. Ella era cristiana. ¿Cuándo? En el día final. Y eso es lo que piensa Marta. Dice versículo 24. Marta le dijo, yo sé
que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, Marta, no te estoy diciendo que estás equivocada. Claro que Él va a resucitar en el día final. Pero yo quiero que cambies de enfoque, Marta. Lo importante no es la cronología. Lo importante no es que va a haber un día en el que quizás eso va a suceder. Lo importante es que tienes frente a ti aquel que es la seguridad de la vida eterna, de la resurrección. Y tu confianza debe estar en que me estás viendo, en que estás hablando conmigo. Y por eso le dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ahora el otro encuentro es con María. Ya habló con Marta, ahora va con María. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Va a encontrarse con el sepulcro de Lázaro. Así que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si tú hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? No hubo conversación entre Jesús y María. No pudo más. Jesús dijo: ¿sabes qué? Ok, ya. ¿Dónde está Lázaro? Siguiente versículo. Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este es famosamente el versículo más corto del Nuevo Testamento y de la Biblia. Y nos revela algo del corazón de Dios y de nuestro Señor. Él lloró. Él no es este personaje que muchas veces sale en las películas, que va como que levitando y nunca tiene emociones. Él no es perturbado por nada. Él es un perfecto monje budista. No. Jesús es el humano más humano que ha podido existir. Él vivió conforme al diseño de Dios y Dios creó esas emociones y adecuadamente Él llora ante la muerte. Y dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, cómo amaba a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía ya que tanto le amaba, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ellos tenían una perspectiva errónea de que porque Jesús estaba llorando, Él no era suficientemente poderoso. Él estaba frustrado, como nuestro llanto, que dice: no podemos hacer nada, ¿cómo? Soy impotente, no puedo hacer nada para ayudar a mi amigo. No, Jesús sí podía. Y Él lo va a demostrar. Versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
hiede ya, huele mal, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Esa es nuestra hermosa historia. Y yo quiero, más que todo, pasar este tiempo disfrutando de las Escrituras, de ver a nuestro Señor poderoso, la gloria manifestada en ese suceso. Y sin embargo, podemos aprender algunas cosas aquí, que yo quiero mencionar brevemente para terminar. Primero, considera cómo la resurrección puede ser de consuelo para ti en medio del sufrimiento. Todos nosotros tenemos diferentes tipos de sufrimiento. Algunos de nosotros tienen que ver con sufrimientos muy físicos, como la salud, como el cansancio, como el dolor. Algunos tienen que ver con sufrimientos muy emocionales, como la soledad, la pérdida, el miedo. Algunos muy mentales. ¿Cómo voy a hacer para que se solucione este problema? En medio del sufrimiento, mi hermano, mira la gloria de Dios. Si Jesús pudo ver la gloria de Dios en alguien que había muerto y lleva 4 días muerto, e invitó a todos a creer para ver la gloria de Dios, y a lo que me refiero es la bondad de Dios manifestada, ¿no puedes ver tú la gloria de Dios en tu sufrimiento, en tus fracasos, en tus dolores? Porque incluso nuestros pecados más horrendos, Dios los convierte en material para glorificar su nombre. La gloria de Dios se muestra en los lugares más inesperados, y debemos buscar la gloria de Dios en cada circunstancia. Vemos varias veces la palabra amor aquí, y yo quiero simplemente recordarte que la gloria de Dios en tu sufrimiento muchas veces se ve con el simple hecho de que recuerdes que Dios te está amando en medio de esas dificultades. Mira nuestra iglesia. Está vacía. Algunos hermanos acá y acá ayudándonos en el sonido, en la grabación, en la música. Pero ¿dónde están las demás familias? ¿Dónde están todos nuestros hermanos? Estamos separados por la situación en la que vivimos. Y eso no es un sufrimiento ligero. Eso no es un sufrimiento que hay que pasar desapercibido. Ese es un tipo de sufrimiento en el que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y Él está mostrando su bondad en medio de estas circunstancias y de esta temporada. Y Dios nos está amando a nosotros como familia. A Highview en español. A ti, a mí, nos está amando intensamente en medio de los momentos más dolorosos de quebranto, de soledad, de extrañar. Muchas veces el amor de Dios nos toma de la mano y nos lleva a lugares de incertidumbre,
de dolor y de sufrimiento. Cuando Jesús, ¿recuerdan la famosa historia en la que los discípulos están en esta tormenta en el mar de Galilea y están llorando y gritando y desesperados diciendo: Señor, nos vamos a morir? ¿Recuerdan quién los envió al mar de Galilea? Jesús. Él les dijo que crucen. Y Él sabe lo que está haciendo. Él ha planeado absolutamente todo lo que está pasando hoy en el mundo entero. El amor de Dios nos toma de la mano y nos lleva a esos lugares de incertidumbre, de miedo, de sufrimiento, de dolor. No para herirnos, sino para que aprendamos a confiar en Él, a disfrutar de Él. Ellos encontraron a Jesús en el bote y le conocieron su gloria. Y si no hubieran nunca pasado ese lago, si nunca hubieran pasado ese sufrimiento, si nunca hubiéramos pasado esta cuarentena, si nunca hubiéramos perdido a ese familiar, o nunca hubiéramos fracasado como lo hicimos, no hubiéramos visto su gloria. Lo segundo que aprendemos es que en medio del sufrimiento Dios te enseña a esperar. Y en el corazón de esta historia se encuentra una de las lecciones espirituales más difíciles que Jesús quiere enseñarte a ti como discípulo. Y es la disciplina de esperar confiadamente. Es lo más difícil que podemos hacer muchas veces. Muchas veces la pregunta viene: ¿por qué Jesús se tarda tanto? ¿Por qué se está tardando? ¿Por qué no acaba con todo esto de una vez? ¿Y qué tal si es una enfermedad que nosotros mismos tenemos? ¿Por qué el Señor no me sana? ¿Y qué tal si es una situación económica muy difícil en la que no hemos podido salir por años? Y decir: ¿por qué se tarda el Señor? Sin embargo, eso revela que Dios nos está enseñando a esperar. Debes dejar que Dios escriba su historia sin que tú le interrumpas ni que le apures. Y esa es una lección muy importante para todos nosotros. La historia que Dios está contando en tu vida, en mi vida, en la vida de esta iglesia y en la vida de este mundo, no debe ser interrumpida, ni apurada, ni mofada. Dios está enseñándonos a esperar y Él está escribiendo su historia. Yo he experimentado el fuego de la espera en muchas pruebas que he pasado. Y fueron muy, muy dolorosas, muchas lágrimas, mucho dolor en mi corazón y mucha oración. Yo sé que algunas personas no están sufriendo ahorita, pero muchas sí. Y si tú estás en tu peor sufrimiento ahorita como cristiano, yo sé que tú estás orando. Y déjame poner este pensamiento en tu mente. Si tú pudieras elegir eliminar todo ese sufrimiento de tu historia, borrarlo de tu experiencia, que nunca hubieras pasado por ese sufrimiento en el que estabas orando y llorando con el Señor, y lo cambiaras por una situación en la que ya todo está dado y no oras y no lees la Biblia y no lo buscas en oración y no lloras en su presencia y no lo adoras con lágrimas, ¿lo cambiarías? No. Es 1000 veces más valioso estar con el Señor en el sufrimiento que estar sin el Señor en la prosperidad. ¿Acaso no es esa la lección que nos da el pueblo de Israel cuando Dios les ofrece: vayan a la tierra prometida, pero yo no iré con ustedes? ¿Y qué dice Moisés? ¿Para qué? ¿Para qué iremos a la tierra prometida si tú no nos acompañas?
Dios nos enseña a esperar. Y Él está contando una historia en la que está desarrollando una relación contigo personalmente. Dios se encuentra contigo en tus sufrimientos. Él se conecta contigo en tus lágrimas. La iglesia sufriente tiene que abrazar al Dios que le trae consuelo y que el Dios que llora con ella. Hermanos, algo hermoso que yo he podido experimentar el día de hoy ha sido ver cómo Jesús está vivo y pastorea esta iglesia. Hay tantas cosas que han pasado, ¿verdad?, para que esto sea posible. Tantas cosas que salieron mal, que salieron bien, tanta gente con la que hablar. Y en medio de todo desboronándose en los planes, en la vida, en las responsabilidades, yo me ponía a pensar, no sé cómo va a salir todo esto. Y luego recordé, vamos a celebrar la resurrección, que Él está vivo. Y si Él está vivo, ¿acaso no está con nosotros? ¿Acaso no está en control? ¿Acaso nos deja desamparados? ¿Acaso no nos está pastoreando? Y en medio de desánimo que tenía en mi vida personal como pastor, hoy mismo el Señor usó 3 formas diferentes, raras, para decirme, yo estoy aquí, yo estoy pastoreando esta iglesia y te estoy pastoreando a ti. Una de las grandes diferencias entre Jesús como nuestro pastor y un pastor como pastor es que Jesús no solo pastorea a todo el rebaño, sino que pastorea a cada oveja individualmente 100% del tiempo. Cuando duerme, Jesús está ahí. Cuando se levanta, Jesús está ahí. Y Él me pastorea a mí. En la mañana me levanto, ¿no? Llego a la oficina desanimado y viene Pastor Scott. Y dice, estaba orando y Dios me ponía en mi mente constantemente a ti. Y me ponía que te dijera este versículo. Hoy. Y me comparte el versículo. Y me animó grandemente. Pasan unas horas y me escribe un hermano amigo que hace años y años y años nunca me había escrito. Y me dice, Luis David, saludos. Yo sé que tú te estás esforzando por tratar de pastorear a tu iglesia en este tiempo. Y Dios me puso el que orara por ti. ¿Cómo puedo orar por ti? Y eso me animó bastante. Y luego pasan las horas, ¿no? Ya me estoy preparando y vistiendo para venir acá. Y estaba hablando con Osvaldo durante la semana, diciéndole que escribiera los devocionales para la semana. Y entonces Osvaldo me llama y yo me estoy terminando de vestir para venir. Y me dice, hubo un gran error. Todo está acabado. Y yo digo, ¿qué pasó? Pues el pasaje que me diste era de Lucas, era totalmente diferente. Y el que tú ibas a predicar era de Juan. Entonces yo le dije, oh, ¿en serio? No, yo iba a predicar, era de Juan. Y me dice, no, es que estuve escribiendo y terminé todos los devocionales y me trasnoché escribiendo y ahora tengo que borrarlos. Y yo digo, pero ¿qué escribiste? Y él me comparte, después de hablar mucho tiempo, me comparte que todo lo que había él escrito y todos los versículos que él había usado, él había buscado en la computadora Lucas, capítulo 11. Muchas veces, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11. Cada devocional que estaba haciendo, usaba la computadora, Lucas capítulo 11, y seguía dando. Terminó eso ayer, comienza hoy otra vez y dice, voy a seguir con quizá un devocional más. Y va a Lucas y dice, este pasaje es distinto.
y no entiende nada y me llama y entonces se da cuenta y nos echamos a reír de que él todas las veces que buscó Lucas en la computadora le apareció Juan 11. Cada vez que él buscaba Lucas 11 le aparecía Juan 11. Todos los escritos que él tenía decía Lucas 11, pero el texto era Juan 11. Aquí en mis notas yo tengo Lucas 11. Todo lo que habíamos dado era Lucas 11. Y todo lo que le va a salir en la computadora constantemente en su Biblia era Juan 11. Y dice, yo no entiendo esto. Yo no sé cómo Dios puede meterse en las computadoras. Yo le digo, después de un día como el que tuve, yo le digo, mira, Jesús nos está pastoreando. Jesús está cuidando de nosotros. Y hoy que celebramos su resurrección, Jesús nos está diciendo que podemos confiar en Él. Y Él es nuestro pastor. Él termina aquí diciendo que Él es la resurrección y la vida. Y hace esta pregunta, ¿crees eso? ¿Tú crees que Él está vivo? Déjame terminar celebrando 3 formas en las que el hecho de que Él está vivo cambia todo. Al tercer día Jesús resucitó. Y eso significa que Él no se quedó muerto y sepultado en una tumba. Eso significa que nuestro Salvador vive. Eso significa que el sacrificio de la cruz fue aceptado. Eso significa que nuestros pecados han sido borrados. Eso significa que nuestra esperanza resucitó con nuestro Salvador y nosotros podemos respirar con Él. Primera de Pedro 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él resucitó al tercer día y eso significa que Él no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día y eso significa que Él vive hoy. Que Él vive para interceder por nosotros, dice la Biblia. Vive para ser un gran sumo sacerdote que ora por ti, que se preocupa por ti. Él vive para ser rey y reina sobre todo. Él vive y tiene autoridad sobre principados y potestades y demonios, y enfermedades y muerte. Él vive y dice Apocalipsis capítulo 1 que Él tiene las llaves del Hades y la muerte. Él vive y está presente con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él vive y pastorea esta iglesia, la sostiene y la guía. Él vive y nos provee consuelo continuo, corrección, instrucción. Él nos provee amor, paz, sabiduría y todo lo que necesitamos para vivir para Él. Él vive. Al tercer día Jesús resucitó y eso significa que aquel que no se quedó muerto, aquel que vive hoy, va a venir pronto. Eso significa que todo ojo lo verá en su cuerpo resucitado. Eso significa que la iglesia, que la Biblia dice que aquellos que lo hemos amado sin haberle visto, lo vamos a ver para amarlo aún más. Eso significa que su venida no tarda y que no podemos dormirnos, que no podemos enfriarnos espiritualmente, que debemos orar, velar, confiar en Dios, pedirle que avive nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra adoración, pedirle que nos prepare para ser sin mancha ni arruga, como una iglesia que no tiene de qué avergonzarse. Eso significa que todo enemigo de Dios va a ser juzgado y toda persona corrupta y perversa recibirá el juicio merecido
que las naciones serán juzgadas y que la justicia de Dios pronto brillará. Eso significa que porque Él vive y viene pronto, pronto resucitaremos tú y yo físicamente. Y todo aquel que haya muerto en Cristo resucitará. Pronto nos encontraremos con nuestro Señor y con nuestros hermanos. Pronto tendremos una reunión de toda la iglesia, de todas las épocas, de todas las tribus, de todas las lenguas, físicamente resucitados, y le veremos a aquel que vive y reina físicamente en su cuerpo. Pronto celebraremos la resurrección como lo hacemos hoy, junto al Cristo resucitado. Así que déjame despedirme de ti con Apocalipsis 10, 10 al 17, 22 del 10 al 17. Y me dijo Jesús: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio. Ángel, ahí la palabra mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi mensajero para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es nuestro Señor, que pronto veremos y escucharemos sus palabras de su boca. Vamos a orar. Señor, tú eres glorioso, grandioso, majestuoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que eras, el que eres y el que has de venir. Tú tienes las llaves del Hades y de la muerte. Tú eres la vida y la resurrección. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro pastor. Pastoréanos con tus palabras de vida. En el nombre de Jesús. Amén.